Y ahí va una idea, Donato, una ley que se llamara de regalías mineras mínimas, que las estableciera al nivel de Chile o Bolivia, 40-50%, no la ridiculez que se cobra en nuestro país. Con lo cual habría un ingreso extra anual de unos 290.000 millones de dólares. Muchas gracias, estimado amigo. Bueno, muy bien, muy buenos aportes. Se está picanteando, vayan al YouTube, a AM530, que se está picanteando ahí, están discutiendo, debatiendo. Sí. Me gusta eso. Va y viene, va y viene. Bueno, sigamos hablando, estamos acá con el doctor Adrián Gindín, sí, que es médico, actor, protagonista de Gepetto, de ahora que se ganó Graciela, el próximo viernes va a ir Graciela y otra persona más. Claro. Le quiero decir algo a Graciela que no se lo dijimos antes, que tiene que subir una foto, sacarse una foto y para así nosotros la podemos subir en nuestras redes, claro, en el teatro, digamos, no en la casa bañándose, sino ya en el teatro. Ya en el teatro, y que tenga un fondo de algo, de la obra, no va a poder, pero al final hace una selfie, pero sí, tenga del teatro, que dé, digamos, que tenemos que garantizar que fue al teatro con otra persona. Estamos promoviendo y defendiendo y bancando y militando el teatro independiente. Así que clave la foto, así la subimos. Bueno, Adrián, sigamos hablando de la bioética, que es algo, digamos, que la gente no sabe, que ni siquiera está muy bueno que sea una materia. Sí, claro que sí, porque hay una idea muy extendida, yo creo que también promovida por ciertos modelos culturales, donde habría que pensar que hay una enemistad entre el paciente entre el profesional y el paciente. Me acuerdo de Dr. House, que decía todos los pacientes mienten. Es verdad. Usted... No sé si todos, pero casi todos. Usted viejo, como decimos siempre. No, pará. No, yo creo que las nuevas camadas profesionales, por suerte, sí, están incorporándose a una idea de que de última la razón por la cual todos estudiamos alguna carrera de ciencia de la salud es porque queremos ayudar a la gente. Sí. Y a partir de ahí entender cuáles son las cosas que sabemos hacer y de aquellas que sabemos hacer, aquellas que no debemos hacer. Y descubrir que incluso sin proponérnoslo, incluso sin tener la mala intención de violentar el derecho de una persona, muchas veces lo estamos haciendo. Porque ponemos en evidencia problemas que son de su privacidad, porque no tenemos el cuidado suficiente para saber si realmente lo que el paciente va a someterse está correctamente informado y lo quiere hacer. Tampoco es una cuestión de entender que hay que transferirle al paciente toda la responsabilidad de la actividad profesional. No, hay que compartir con el paciente la decisión. Y hay que entender que la relación no es una relación de pares, es una relación donde hay una persona que viene a buscar ayuda y alguien que la brinda. Claro. Y en ese marco, el que la brinda tiene una responsabilidad de sostener esa relación en forma ética y de respeto de los derechos de la persona, seguro, que es la que acude, ¿no? Acude, ¿no? Pues si no siempre, pero entonces ¿cuál es el derecho del médico? Los derechos de los médicos son otra cosa. Van por otro lado. La bioética se dedica a los derechos de los pacientes, a cómo los profesionales nos convertimos de alguna manera en promotores y defensores en nuestra responsabilidad, entendida desde ahí. Hay dos grandes escuelas de la bioética que son las predominantes, ¿no? Hay muchas más, pero hay dos grandes teorías bioéticas, que son la teoría del personalismo y la teoría del principalismo. Es muy interesante porque en la teoría del personalismo, a la cual se la liga en general más a las doctrinas religiosas, pero no es así, hay un principio que se llama principio de solidaridad y subsidiariedad. Y a mí me gusta mucho ese principio, porque es el principio que dice que no hay manera de que en la salud, en la acción sanitaria, lo que me haga bien a mí no pueda hacerle bien a mi comunidad. Y que lo que le hace bien a mi comunidad, me hace bien a mí. Esta es una cosa que tenemos que empezar a entender los que formamos a los futuros profesionales.
queremos transmitir herramientas para que los profesionales se conviertan en agentes de un cambio donde lo que los beneficia a cada uno de sus pacientes beneficia a toda la comunidad en la cual estamos insertos. Te hago preguntas. Por ejemplo, en una juventud que uno ve que vota a un señor como Milei, por decirle algo. Digamos, no, pero bueno, hay algo. Digamos, esos jóvenes, porque también estudian medicina. Sí, yo discuto mucho eso con mis pacientes, con mis estudiantes. ¿Cómo cuando se sientan a pensar en esto que coincido y yo comparto con vos absolutamente, ¿cómo responden los jóvenes y las jóvenes cuando hablas de solidaridad, hablas de este rol del profesional de la salud, del trabajador de la salud tan importante? Gente que vota gente que vota a este señor, me molesta decirle señor, te lo juro, es una cosa, tengo un problema. Individuo, persona. Sí, no sé. Sí, persona con pene. Es un individuo, es una persona. Está bien, bueno, no, a ver, yo tengo los mismos reparos que vos respecto del rumbo de la política de gobierno. No, ya sé, pero los jóvenes que votaron a este gobierno, ¿no? Y que aún lo defienden, que van a estudiar medicina, cuando se encuentran con los principios de la bioética, que me parece, de nuevo, muy reivindicable y muy importante que exista en la Facultad de Medicina, ¿cómo responden? Bueno, yo me siento muy interpelado por eso. Y lo pongo arriba de la mesa en la discusión con mis estudiantes, más de una vez. Y se arman debates, se pica el debate, como decís vos, bastante interesante. Yo lo que trato de poner siempre cuando discutimos esto en el aula es un marco de acuerdo común respecto de vamos a tratar de impedir que el modelo violento de discusión nos invada el aula. Y ahí aparece muy claramente que la gran mayoría de los jóvenes que eligieron votar por este gobierno no lo hicieron en función de esas cosas que estábamos hablando, que como valores no compartimos vos y yo por ahí con este gobierno, que es el ser violento, discriminador, poco tolerante con lo diferente. Y sí, cierto discurso que tiene que ver con un modelo individualista, donde la importancia de mi desarrollo personal es más importante que el desarrollo grupal. Y ahí sí surge la reflexión. Claro. Ahora, muchas veces, los mismos estudiantes nos dicen, yo no estoy completamente de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, estoy de acuerdo y en general el tema de la inflación se convierte en la punta de lanza de la respuesta, pero yo digo, bueno, salgamos de esa discusión, porque acá estamos discutiendo bioética que se ocupa de otras cosas. Cuando hablamos de tolerancia, del diferente, de la minoría que está sojuzgada en sus derechos, ¿de qué estamos hablando? Nosotros, digamos, cuando hablamos del tema de las políticas sobre las personas con transgénero en la Argentina, ajá, ¿qué se ha hecho con esto desde este gobierno? Es claramente atentatorio contra los derechos de los pacientes. Y ahí yo te puedo asegurar que todos los alumnos, aún los que votaron por Milei, dicen, no, pero paremos la moto, con esto yo no estoy de acuerdo, yo voté por otras razones. Y me parece que ahí el voto está muy dividido. Si en vez de tener un sistema que nos gobernase con un modelo que el Ejecutivo decide todo, y creo que a este punto este gobierno se lleva al extremo, las palmas, ¿no? Porque termina mandando un decreto de necesidad de urgencia para que no se lo rechacen con el objeto de modificar una ley. O nombra por decreto un juez de la Corte Suprema porque el Senado no se lo trata. Con ese criterio, si llevamos esto por la pendiente resbaladiza, que es una de las maneras que solemos usar en la bioética para razonar, podría un presidente designar toda la Corte Suprema por decreto, claro, y sin que el Senado participe, lo cual nos aleja del modelo de país que queremos, que es un país con un movimiento, con división de poderes, ¿seguro?, donde respetemos los derechos de la minoría. No sé si es el país que nosotros queremos. Yo creo que los estudiantes que votaron por Milei también lo quieren. Porque cuando los interrogo sobre esto en particular, cuando los pongo... te vuelvo a decir, los debates que damos en el aula no son debates... No, está bien, pero... son debates piolas, porque son debates que nos respetamos, sí, escuchamos. Respetemos, digamos... Yo creo que, la verdad que, honestamente, creo que está muy... De nuevo, estoy de ese lado del scrum, digamos, pero me parece que hay un retroceso
de los niveles de conciencia social es muy importante. Digamos, me parece que culpa de la política, culpa de los gobiernos, culpa de los que hacemos militamos en política, pero bueno, es un tema que debe ser muy difícil y es una gran tarea que tenés y que tiene la cátedra en tratar de discutir este tema con alumnos jóvenes o no tan jóvenes, porque tampoco estoy hablando de los jóvenes por el tema de ser alumnos, pero no soy fóbico, ni mucho menos. No, claro, digamos, no es que... a ver, sí. Tano, lo que nosotros tratamos de instruir en nuestras clases es que no nos centramos en el problema de la culpabilidad, nos centramos en el problema de la responsabilidad y nos centramos en el problema del argumento como herramienta para convencer y ser convencido. Entonces, en tanto y en cuanto vos abrís esta pauta de que acá no es un problema de quién es culpable de nada, sino cómo son las responsabilidades, cómo se distribuyen y cómo argumentamos para convencer y ser convencidos, entonces aparece un debate que está vedado por los modelos del Gordo Dani y de toda esta gente. Porque no es un debate argumentativo, es un debate confrontativo. Es un debate que te dice, vos sos ta, y vos sos cuá, y vos tenés la culpa, y vos tenés la culpa. Y acá... No, yo estoy de acuerdo con vos, Adrián, pero la realidad es que tiene más seguidores en X, el Gordo Dan, que vos y yo juntos. Bueno. Digamos, es un dato. Es un dato. Bueno, quiero hacer pasemos la hoja porque estamos bien. No, está muy bien. Las dos miradas me parece que son importantes. Por ejemplo, si alguien falta a los principios de la bioética, ¿es punible? La bioética está Dale. en una reflexión anterior a la ley. La punición es un problema legal. La punición define que un acto, para que algo sea punible, el acto tiene que tener una reglamentación legal expresa. Para que la reglamentación legal se haga, tiene que haber un debate ético previo. Ejemplo. Yo voy a debatir si es una conducta apropiada o no utilizar la muerte como herramienta terapéutica para aliviar el dolor. A esto lo llamamos eutanasia. Sí. Okay. Macanudo. Bueno, ¿vamos a discutir si hay una ley que regule la acción de la eutanasia en la Argentina? Para discutir esa ley, la bioética tiene un montón de cosas para decir. Después la ley se construye en base a un montón de reflexiones donde la ética y la bioética tienen algo que decir, pero no es lo único. Por lo tanto, la ética no determina qué es punible y qué no lo es. La ética, en todo caso, va a determinar cuáles son las herramientas a través de las cuales argumentamos y juzgamos un acto como correcto o incorrecto, como bueno o malo. Pero no te va a decir qué es punible y qué no lo es. Eso lo va a decir la ley, que es una discusión que está en otro plano. Lo que sí es cierto es que muchas veces la realidad irrumpe de una manera sobre la discusión que te pone a discutir el plano legal pretendiendo que sea ético. Claro. Son dos planos distintos. Yo no puedo discutir si está bien o está mal que un niño vaya preso. Yo discuto qué hacemos con los niños. Los niños merecen nuestra protección, son un objeto de protección, son un valor que queremos defender. Bueno, en función de eso, de que eso es una definición que tomamos de la ética, ¿cómo sería una ley que defienda a los niños, incluso a aquellos que delinquen? Incluso a los niños que delinquen. Sí, obvio, claro. Otra. Comité de ética en los hospitales o comité de bioética. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires... Por ejemplo, en los hospitales. No, pero es muy interesante, porque en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, por suerte, esto la ley finalmente, después de un debate y de una discusión, ha logrado distinguir dos comités. El comité que regula la ética de la investigación, por un lado, y el comité de bioética clínica por el otro. Esto fue muy bueno, porque si no se mezclaban las discusiones. Claro, fue muy bueno y se mezclaban las discusiones. En una época que no existía esta discriminación entre un comité de ética de la investigación y un comité de ética clínica, se mezclaba la discusión acerca de cuál es la ética en un trabajo que se está investigando, una droga X. Bueno, la vacuna contra el COVID, no importa, podríamos poner. ¿Y cuál es la ética que ocurre cuando un médico entiende que su acción puede ir en detrimento de un derecho del paciente, pero su no acción también? Que es otro debate. Entonces, hoy en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos leyes que regulan que existan dos comités distintos. Y eso está muy bueno.
no sé, o sea, la ley se plantea como un horizonte utópico, si quieren, de horizonte de construcción. La verdad es que cuesta mucho conseguir que en los hospitales esto se mantenga, sobre todo porque una de las características que debería tener, desde el punto de vista ideal, este tipo de comités es que roten en sus miembros. Y no hay en los hospitales tanta gente interesada en el tema. Claro. Pero sí, hay comité, teóricamente en los hospitales hay un comité de bioética y un comité de ética. La ley dice que debería haberlos. Pero no los hay. No siempre, porque no siempre conseguís las juntan, personas. No siempre conseguís las personas que quieren conformarlo incluso. Pensá que en el comité de ética clínica y en el comité de bioética de ética de la investigación, en ambos comités tiene que haber un representante de la comunidad en tanto los pacientes. Claro, claro. ¿Cómo conseguís eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el Hospital Durán tenemos al presidente del Rotary Club del barrio. Bueno, es un representante de la comunidad. Es uno, qué sé yo. Sí, sí. No, yo me acuerdo, en la cátedra de farmacología era todo un debate, digamos, el comité de ética, todo un debate que tendría que haber, digamos. Bueno, ustedes tenían en esa cátedra al profesor Sier, que fue un gran claro, promotor de los comités de ética de claro. investigación, un tipo que escribió mucho sobre el tema. Sí, claro, me acordé de Sier, gran. Otra, ¿en qué año se cursa la materia? Qué buena pregunta, Mario. A ver, nosotros reformamos el plan de estudios el año pasado, así que en el nuevo plan de estudios, o sea, como en el plan de estudios que están cursando aquellos que el año pasado hicieron el ciclo básico común y hoy se incorporaron a la facultad, y aquellos que permanecieron en primer año porque no lograron superar los exámenes de primer año de la facultad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, esos pueden cursar bioética a lo largo de su carrera cuando quieran. En el anterior, ¿era a partir del cuarto año? En el anterior teníamos dos materias, bioética 1 y bioética 2. Esas dos materias tenían contenidos disímiles y se necesitaba una para pasar al ciclo clínico y la otra para recibirse. Lo que pasa es que rehicimos el plan de estudios es distinto, tiene otros objetivos pedagógicos, tiene otros contenidos, y entonces ahora se convierte en una materia que es posible de ser ejecutada y cursada por el estudiante desde el primer al último año y cumplir con la idea de qué es lo que queremos que aprenda al final de la carrera un estudiante. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por venirte aquí a nuestro... No, para nosotros es un gusto, un honor, y para mí un placer total. Sí, y también se ve reflejado porque hay muchos mensajes. A ver, mándale algún mensaje, porque tiene una Leo... familia muy grande, gente, así que, nada, mentira, es un chiste. No. Bueno, tengo una familia grande. ¿No? Pero no creo que sean no ellos los que importa. están participando. No, tengo varios Dale. mensajitos, tanto en YouTube, se los voy a hacer general, tanto en YouTube como en WhatsApp, donde el lema es: el doctor es un capo. Es un capo total. Así, como resumo todos los mensajitos, el doctor es un capo. Así que, bueno, gracias, Doc. Muchas gracias a los oyentes por el elogio, Todo, muchas gracias a ustedes. ¿Uno solo dijo eso o No, hizo una síntesis? Hice una síntesis porque... A ver, hay un mensaje, a ver, un audio. Acá estoy con Mónica, Keija y su marido, ¿cómo es su nombre? Renzo, que me dicen que te escuchan por la radio. Qué grande Te mandan un la saludo. mía, disculpame. Exacto. Para Renzo y la señora Mónica, que son pacientes de mi hija. Le damos un abrazo. Le mandé un audio, que mande un audio que escucha el programa. Me emocionó eso, me encanta. Digamos, bueno. se cruzó mi familia, la medicina y la radio. Si yo logro que mi hija bueno. me escuche alguna vez. No, bueno, pero mi hija no me escucha, los pacientes me escuchan. No, mi hija ni en pedo me escucha, no. Ni en pedo me escucha, no, ni en pedo. De momento están en la cancha, aparte. Bueno, a ver, algún mensajito, nada más para el doc tenemos hasta ahí, porque me parece que pero todos nos quedamos... quédate hasta que nos vamos. Ya. Me parece que lo que nos pasó con el doc, que todos nos quedamos pensando, y creo que nos quedamos pensando en nuestras consultas médicas, ¿no? Y si estas cuestiones que se iban presentando en lo que el doctor nos iba contando estaban presentes en las consultas que uno hace como paciente habitual, sin conocer todo esto que debería suceder. Y me parece que estamos todos en eso, buscando esos datitos, esas cuestiones propias de nuestras consultas. Ojalá, yo siempre trato de que mis estudiantes entiendan que la bioética no es el problema raro, es el problema de todos los días. Sí. La última vez que creo que hablamos, que fue en C5N, creo que ahí te hice una entrevista. Por el tema de la última cama, del último respirador, que estuvimos con Ignacio Maglio, sí recuerdo. Sí, me acuerdo. Muy interesante fue ese charla. Sí, bueno, porque le hicimos en C5N en la época pandemia. Durante la pandemia, porque era el debate sobre la utilización del último respirador disponible. En Argentina no pasó eso. No. Cosa que le digo a la gente que putea, digamos,
a la gente que putea el manejo de la pandemia, que pueda haber o no, pero ese tema no pasó, y en países del primer mundo, con mucha más inversión en salud, pasó. Sí. A ver, si uno mira ese problema en particular, claro. Yo creo que la Argentina tuvo una política de utilización del recurso extremo muy adecuada y muy ética. Nunca hubo que definir si alguien entraba o no entraba un respirador. Si eso fue consecuencia de que el aislamiento fue más o menos, del que debía hacerse o no, yo no me animo a decirlo, no soy epidemiólogo. Lo que sí estoy seguro es que nosotros nosotros me refiero a todos los que pensamos la bioética en la Argentina, elaboramos una serie de pensamientos, nos empezamos a juntar por Zoom a muy poco tiempo de iniciar la pandemia, hubo mucha reflexión, hubo mucho debate y se presentó un documento que el Ministerio de Salud en aquel momento emitió y que se difundió y que fue el que rigió para la utilización de los recursos escasos de extrema necesidad como era un respirador. Y lo cierto es que ese pensamiento ayudó a no tener que entrar en ningún conflicto bioético frente a ese tema en nuestro país en ese periodo. Bueno, muy bien. Ya nos tenemos que ir casi despidiendo porque son 10:57. ¿Podemos poner la música de Sumo que elegí para el final? Mire. La estoy muy... Temón. Bueno, nos Linda manera de estamos... cerrar. Sí, 19:57. ¿Algún mensaje así de fuste que